Muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro tutorial de LibreOffice Writer. En este caso continuaremos con el menú tabla y con sus herramientas correspondientes. Nosotros podremos, a través de este menú, configurar las tablas de nuestro documento de manera que cuando estemos introduciendo texto podremos desproteger las celdas de modo que se permita la introducción del texto, a veces ya lo vemos, o bien configurarla para que no se permita la introducción del texto en las celdas, en sus celdas. Lo vamos a ver. Ahora voy a introducir un texto o a intentarlo y vemos cómo en cualquiera de las celdas seleccionadas no me permite introducir texto debido a que están protegidas. Podremos del mismo modo hacer que LibreOffice Writer, con limitaciones lógicamente, se comporte con las tablas que configuremos nosotros de una manera análoga a LibreOffice Calc, es decir, que actúe como hoja de cálculo. Vamos a poner un ejemplo. Se supone que la suma de estas dos números la voy a disponer en esta celda y lógicamente su suma es 19, pero también quiero tener la posibilidad de que si modifico alguno de los números que he incluido se modifique la suma de manera automática. Esto lo podemos hacer en LibreOffice Writer mediante el menú tabla. Para ello simplemente tendríamos que insertar una fórmula. Como vemos, el atajo de teclado es F2, voy a hacerlo con el teclado, siempre con el cursor parpadeando en la celda en la que quiero insertar la fórmula. Pulso F2 y a continuación selecciono una celda, pulso la tecla mayúscula y la otra celda. Vemos que aquí se introduce la fórmula y la notación es ligeramente distinta a la notación que utilizaríamos en LibreOffice Calc. Aplicamos los cambios y vemos que automáticamente se calcula este resultado. En el caso de que nosotros modificásemos cualquiera de los valores, vemos cómo automáticamente se modifica el resultado. También podremos definir un formato numérico, es decir, en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos cifras grandes de mucha entidad, podríamos definir que incluyéramos el separador de millares o incluso disponer los números negativos en rojo. Aceptamos y vemos cómo en el caso de ponerlo funciona perfectamente. Vemos en este caso que está marcado por defecto repetir filas de encabezamiento. Esto significa básicamente que cuando nosotros con la introducción normal de texto por encima de la ubicación de la tabla y la tabla llegase un momento en el que podría dividirse en dos páginas, el encabezado se repetiría tanto en la página actual como en la página siguiente. Lo vemos. Voy a insertar celdas y vemos cómo aquí tenemos el encabezado principal. En esta página vemos que es la página 8 y en esta otra página tenemos también encabezado, de manera que el documento se vuelve más legible. Voy a deshacer y voy a borrar estos elementos. Del mismo modo, nosotros cuando tenemos desprotegidas las celdas de una tabla podremos aplicarles estilos de formato predefinidos o que creemos nosotros. Vamos a utilizar este, por ejemplo, de manera que se ajusten a las necesidades que tengamos en cada momento. Nosotros también podemos añadir
estilos de formato, considerando formato numérico, bordes, tipo de letra, patrón, alineación, etc. Podríamos igualmente convertir un determinado texto, este texto por ejemplo, que vemos que está alineado mediante tabuladores. LibreOffice nos permite convertirlo de una manera más o menos sencilla en una tabla. Lo que tenemos que definir es cómo vamos a separar el texto. En este caso, como tenemos tabuladores para su separación, los definimos. Definimos si vamos a hacer que las columnas tengan la misma anchura, y si tenemos definido un encabezado, dividimos o no la tabla, si hay bordes, o vamos a aplicarle algún tipo de formato automático, etc. En este caso no, vamos a dejar la configuración tal cual está, vamos a aceptar y vemos cómo LibreOffice Writer automáticamente convierte el texto que teníamos en una tabla, de manera que queda más ordenado, sobre todo en los casos en los que tengamos que incluir más texto. Vamos a hacer una prueba. Vemos cómo queda perfectamente alineado sin necesidad de estar configurando el comportamiento del párrafo. Lógicamente también, una vez que tengamos creada una tabla, podremos también editar sus propiedades, de manera que podremos, como con cualquier otro tipo de elemento de LibreOffice Writer, configurar su nombre y sus propiedades. En este caso, lo mejor es que la alineación sea automática, es decir, que ocupe todo el ancho. Voy a configurar su nombre como tabla convenio notación. No voy a dejar espacios ni hacia arriba ni hacia abajo, y vamos a permitir que la tabla se divida en páginas y columnas, pero no permitiremos que haya una división de fila entre páginas y columnas. Vamos a configurar las columnas de manera que tengan una dimensión exacta. Vamos a poner que sea la primera de un ancho de 1 centímetro y ya la última se ajusta automáticamente. Los bordes los vamos a dejar como están, aunque vemos que aquí en esta pestaña podemos configurar qué tipo de disposición de líneas, si queremos sombra, qué tipo de línea, anchura, color, y si queremos un determinado espaciado entre los bordes y el texto. De igual modo podremos configurar un determinado fondo para nuestra tabla, o en este caso para la celda en la que tengamos dispuesto el cursor. Voy a deshacer. A las propiedades de la tabla podremos acceder también a través de la barra herramientas tabla mediante este botón de propiedades de la tabla. Con esto terminamos esta introducción al menú tabla de LibreOffice Writer. Espero como siempre que este pequeño tutorial os haya sido de utilidad, y veros por mi canal de YouTube o en mi página web hubservicios.wordpress.com. Un saludo.